Muy bien. Eh, en este mapa conceptual, ustedes alcanzan a mirar, a apreciar cuál es la relación que existe entre el PI desde su parte legal y sus componentes. Como sabemos, se ha establecido desde 1994 una ley general de educación que regula todo el proceso educativo y fue la ley en la que en uno de sus artículos establece que, que cada institución educativa tiene unas condiciones, una realidad muy particular y por ende debe fijarse su propio proyecto para atender a esas necesidades y a esa realidad particular. En ese mismo sentido, junto a la ley que se promulgó en febrero de 1994, surge después de unos meses el decreto 1860 que explica cómo hay que crear el proyecto educativo institucional. Estas dos normas le brindan a cada institución una autonomía institucional. ¿Para qué? Para organizar todo su proceso educativo. Pero cuando hablamos de proceso educativo, no simplemente nos referimos a la parte académica, sino a toda su realidad en cuanto a la administración, a la organización de los procesos, a la participación de cada uno de los entes y la distribución y la búsqueda de todas las herramientas que se necesitan para el proceso educativo. SPI no es una carta de navegación que la formula una sola persona. Por el contrario, es una construcción participativa y democrática. ¿Por qué? Porque debe partir de esas necesidades, de esa situación real, es decir, que aborda el contexto institucional. Como lo mirábamos en clase, ese contexto institucional está conformado por los factores internos y por los factores externos. Bajo esos principios de participación democrática, entonces, todos los miembros de la comunidad educativa, al comienzo, estoy hablando de 1994 hasta 1996, empezaron a construir ese primer proyecto educativo. No existía ninguna institución. Pero además, tanto la ley general como el decreto nos dicen que un PI debe ser concreto, debe ser factible, debe ser evaluable. ¿Cómo concreto? Es decir, que todo lo que esté escrito en él, en cada uno de estos elementos, deben ser situaciones que sean claras, precisas, no llenas de una fundamentación epistemológica y de una profundidad pedagógica y filosófica demasiado amplia. Por el contrario, esta lo que busca es que todo lo que esté allí, cualquier persona que lo lea, pueda entender cuál es el propósito de esa institución. Factible. Cuando me habla de factible, me está diciendo que el PEI tiene que ser realizable. Todo lo que escribimos en él puede llevarse a la práctica. Y evaluable. Pues si es realizable, yo tengo que poder evaluar qué tanto se está llevando a cabo de ese PEI. Muy bien. Entonces aquí tenemos la fundamentación legal. Mire la relación que hay. Ley general, decreto, PEI. ¿Y cómo? Pues desde cuando nos brinda la autonomía, nos dice quiénes participan en su elaboración y qué características debe tener. Por otra parte, estos mismos elementos, este mismo decreto y esta misma ley, me dice que el PEI debe tener unas partes fundamentales. En primer lugar, si es una carta de navegación, tiene un pensamiento: ¿a dónde quiero ir? ¿Por qué quiero ir allá? ¿Cómo lo voy a lograr? Y al mismo tiempo, ese cómo y hacia dónde quiero ir, tengo que ver qué camino voy a recorrer. Entonces están sus componentes. Aquí en esa parte filosófica, epistemológica, en mi pensamiento de la persona que quiero formar en mi institución, estamos hablando del horizonte institucional. Y ese horizonte institucional, ustedes saben muy bien, tiene la misión, la visión, la política de calidad y los objetivos. Misión, ¿qué tarea tiene? Visión,
¿Cómo quiere verse en unos cuantos años? Política de calidad, ¿cuál es la estrategia que tiene para alcanzar su misión y su visión? Y unos objetivos que son básicamente las tareas que a través de esa política de calidad me van a permitir alcanzar la misión y la visión. En ese sentido, estos elementos constituyen la filosofía institucional. Si hablo de filosofía, hablo de pensamiento, de la forma como yo concibo mi institución y sobre todo qué norte le doy a esa formación que estudiantes queremos lograr. Para repasarlo, pues ya saben que nuestra misión es formar maestros, que queremos ser reconocidos regional, nacional e internacionalmente como laboratorio pedagógico y que nuestra estrategia para lograr eso es el mejoramiento continuo. Muy bien. Ahora, esta filosofía cuando se planteó para construir ese horizonte institucional no surgió de la nada. En primer lugar, nosotros ya teníamos un nombre, Escuela Normal Superior de Pasto. Ya teníamos una esencia, ese era nuestro contexto. En ese sentido, ese horizonte iba enfocado a ese elemento, formar maestros. ¿Pero en qué condiciones? Pues nosotros tenemos unas necesidades y una situación muy particular, que nosotros vamos desde preescolar hasta el grado 13, que formamos maestros, que tenemos una realidad socioeconómica, política, cultural muy particular, diferente a las otras instituciones. Por otra parte, además del horizonte institucional, que es ese norte hacia dónde vamos, tenemos que tener esos componentes, esas partes que van a permitir llevar a la práctica este horizonte. Entonces está el componente académico. Ese componente académico me explica muy claramente cómo se está organizado el proceso académico en mi institución, qué áreas, qué periodos, bajo qué modelo pedagógico, bajo qué criterios de evaluación, con qué metodología, con qué recursos. En el componente directivo está la forma, está organizado en SPI, cómo se ha establecido el gobierno escolar y cómo se dirige la institución, qué funciones tiene cada uno de ellos, qué incidencia tiene en el proceso académico. Y también tenemos el componente comunitario, qué beneficios, cómo se propicia el bienestar de los estudiantes, cómo participa la comunidad educativa, qué estamentos hay para que puedan participar estos miembros de la comunidad educativa. Y finalmente la parte administrativa, que como ustedes bien saben, no solamente organiza, administra recursos económicos para que tengamos bombillos, para que los salones estén funcionando, para que las paredes, las puertas cierren, para que las ventanas tengan vidrios. No solamente se encarga de eso, sino también de que todas las personas que laboramos en esa institución estemos en el lugar que para el cual estamos preparados y que además sepamos con claridad cuáles son nuestras funciones. En ese orden de ideas, si yo vengo desde acá, desde lo que es el PEI, me encuentro con que en ese orden la comunidad educativa hace evidente el principio de participación y democracia. Pero al mismo tiempo, si yo tengo un pensamiento y un horizonte hacia dónde voy, responde a mi contexto y ese contexto está enfocado desde mis necesidades, de mi situación, desde mi realidad, de la comunidad educativa. Y esto entonces redunda en que todo este proceso esté, mire, completamente unido y relacionado. De esta manera, esto era lo que yo les pedía cuando ustedes tenían que organizar un mapa conceptual y relacionar qué es PI, cuáles son las normas, las leyes que lo reglamentan, cuáles son sus componentes y, en esencia, las características más importantes de ese PI. Entonces, de esa manera, queda claro que nosotros, todas las instituciones deben tener un proyecto educativo y cómo se organiza y se lleva a cabo.